Subaru había entrado en la biblioteca prohibida para mostrarle el grimorio a Beatriz. Sin embargo, cosa que no se mostró en el anime, esta no era la primera vez que ella miraba el libro. El anime lo omitió, pero en la novela fue contada una de las vidas que Subaru había perdido sin que supiéramos. En el arco 3, justo después del primer intento, cuando Subaru es poseído por Betelgeuse Romane Conti, existió una vida más, importante para comprender de mejor manera la conversación que tuvo Subaru y Beatriz en esa biblioteca. En este intento, la Alianza, quien había renunciado a la idea de matar al arzobispo de la Pereza por desconocer el método de matarlo, decide capturarlo. Se le aprisiona con cadenas que inhiben el uso de magia y se le roba el grimorio. Después, Subaru se dirige a la mansión de Maces, donde se debería encontrar tanto Emilia como Rem para convencerlas de evacuar. Las chicas acceden, sin embargo, alguien se iba a quedar atrás y le pidieron a Subaru que la encontrara para convencerla y evacuarla igual que ellas. Estamos hablando de Beatriz, y como el chico es el único capaz de encontrarla abriendo cualquier puerta, se le encomendó aquella tarea. En esta ocasión, Beatriz se estaba ocultando de Subaru, no pretendía mostrar su identidad, y si ella se enfocaba 100% en esta misión, él, pese a su suerte demoníaca, no podría localizarla. En el capítulo 2 de la segunda temporada vimos que Subaru trató de encontrar a Beatriz y reconoció que cuando ella se ocultaba con fuerzas sería imposible encontrarla, haciendo alusión a ese capítulo que fue obviado por el anime en la primera temporada, donde él la buscó con uñas y dientes para poder evacuarla. Su corazón empezó a inundarse de desesperación y angustia. Sudor frío recorría por su espalda, pues el tiempo era valioso en esta situación. Tal era su angustia que tuvo que recurrir a su as bajo la manga para encontrarla, gritar a todo pulmón que le diría a todos los miembros de la casa, sea el Mace, invitados o trabajadores, que cuando encontró a Beatriz, esta se negó a ir rotundamente por un serio dolor de estómago, unas contracciones abdominales que no le permitirían salir del baño. Este comentario avergonzó tanto al gran espíritu que inmediatamente le abrió la puerta en la cara y lo jaló dentro de la biblioteca para decirle que deje de inventar mentiras que podrían dañar su buen nombre. Finalmente, habiendo entablado contacto con el objetivo de su búsqueda, empieza una conversación similar a la que tuvieron en el segundo capítulo de la segunda temporada. Subaru le informa que la mansión se encontraba rodeada por los cultistas de la bruja, pero ella mostraba gran indiferencia sobre eso. Pidió que le acompañara para escapar juntos, pero ella se rehusaba profundamente, argumentando que estaría bien. No puede olvidar su contrato con Rosward de proteger la biblioteca prohibida. Tampoco abandonaría la mansión por ese mismo contrato. Además, seguramente estaría bien, pues aunque ellos entraran a este lugar, jamás encontrarían la puerta que conectaba con su ubicación. Incluso si lograban entrar, no sería piadoso con ellos y los descuartizaría antes de que pudieran hacerle algo. Subaru seguía insistiendo en este hecho, la presionaba para que pudiera escapar, hasta que ella se fastidió, se levantó de su silla e invocando un Susanoo como el de Naruto, empezó a presionar a Subaru para que se fuera. Pero el chico ha tenido que soportar la muerte en más de una ocasión. Ver esa vista no lo intimidaba, por el contrario, al sentir una gran cascada de mana abalanzándose sobre él, su determinación se reafirmó aún más. Plantó su pie derecho al frente, dio un paso adelante y con más fuerza invitó a Beatriz a escapar junto a él. Este acto la impresionó. Pese a estar abrumado por poder absoluto, su determinación solamente crecía y crecía. Evidentemente estaba demostrando preocupación por ella y ésta decidió aceptar a su demanda. Después de que había accedido a escapar con él, Subaru se le escapa un leve comentario. ¿De casualidad tú puedes entender este libro? Y él saca el Evangelio de la bruja que tenía Pereza. Él aún seguía vivo, capturado por los miembros de la Alianza. Pero al ver esa vista, Beatriz se asusta. Sus ojos tiemblan y reacciona de la misma forma en la que vimos en el anime en el capítulo 2.
Manteniendo una conversación similar a la que vimos en el anime, Beatriz le propone guardar ese grimorio por él. Trataba de aparentar una actitud orgullosa y digna cuando hizo esa solicitud. Sin embargo, en sus ojos podía revelarse el anhelo y el desespero por obtener el libro que él sostenía en sus manos. Y eso llamó la atención de Subaru. Utilizando su elocuencia picarda, él le negó esa petición. Me niego rotundamente a entregarte este grimorio. Por más que me llores o supliques, jamás te lo daré. Ante esas palabras, Beatriz abrió sus ojos y no podía entender lo que decía el chico. Después, con un tono más reprimente, exigió una explicación o una justificación por esa respuesta que acababa de recibir. Dime, Subaru, ¿tienes planes o algún objetivo que pretendes realizar con ese libro? De ser así, sabes que es un objeto bastante peligroso y yo, como la guardiana de los libros prohibidos, soy la única apta para protegerlo. Pero el chico mantenía aún su actitud bastante arrogante y orgullosa. ¿Sabes, Beatriz? Yo sé que esta cosa es increíblemente peligrosa, pues si te la doy, posiblemente un viejo, loco y obsesivo vendrá a buscarlo bajo cualquier medio. ¿Cómo esperas que te dé algo tan peligroso a una niña que a duras penas es consciente de las cosas que ocurren a su alrededor? Si es algo tan peligroso, yo lo guardaré para que tú no tengas que correr ese riesgo. Otra vez, la conciencia de Beatriz fue golpeada de una forma increíble. El chico seguía demostrando más su genuinidad al preocuparse por ella. Finalizando la conversación con ese argumento, Subaru se dirige a la puerta y la abre de par en par. Estaba iniciando el escape y la evacuación en este momento. Tomó del brazo a Beatriz y la jaló hacia la puerta, pero inesperadamente ella lo abraza de su cintura y le dice unas suaves palabras. Lo siento, definitivamente no creo poder acompañarte en esto. Y después, utilizando su magia de repulsión, saca a Subaru de la biblioteca. Él trató de resistir con todas sus fuerzas y se agarró al picaporte para ser expulsado. Mirándola, vio que ella tenía el libro, el Evangelio Negro en sus brazos, llorando levemente mientras lo abrazaba con gran devoción. Mientras se resistía, podía escuchar ciertos murmullos provenientes de sus labios. Decía una y otra vez: mamá, mamá, mamá. ¿Por cuánto tiempo más debo resistir esto? La imagen, ese momento, ese arco omitido por el anime nos lanzó tanta información que no podía creerlo. Aparentemente, por esos datos, Beatriz posiblemente, no estoy diciendo spoiler, solamente es una deducción que yo saqué al leer ese fragmento porque aún no he leído posteriormente o hechos futuros. Pero aparentemente Beatriz está relacionada con la bruja en una consanguinidad de hija, aunque no estoy seguro, pero es posible que sea cierto. Después de ser expulsado de la biblioteca y quitarle el evangelio de sus manos, el chico nunca más pudo volverse a encontrar con Beatriz. Se resignó y continuó su operación de la lucha contra el culto de la bruja, pero eventualmente volvería a ser asesinado por una emboscada por parte de los cultistas para rescatar a su arzobispo. Esa fue la muerte de Subaru que nosotros no pudimos conocer en el anime. Señores, sean bienvenidos a este video. El nombre de este servidor es el señor Mikael, y en esta oportunidad quisiera hablarte del capítulo número 2 de Re:Zero Kara Hajime no Isekai Seikatsu, segunda temporada, comparándolo con su novela. Para todo aquel que me sigue durante bastante tiempo, ya no es sorpresa que el anime suele tener ciertas discrepancias o se separe mucho o poco de su novela. Re:Zero tampoco es la excepción, pero esta, como pasó en el caso Arifureta, tajó varios aspectos importantes que enriquecen el universo y el contexto de este universo. Por supuesto, no digo que la serie sea mala. El que me diga que Re:Zero es mala, lo mato a cuchillo. ¿Sí? No, es broma. Pero en fin, es cierto que la serie está obviando tantos detalles que son importantes para el universo que es necesario este video. En esta oportunidad, el señor Mikael te va a decir absolutamente todas las diferencias, datos curiosos y escenas emocionantes que no fueron contadas en el anime pero sí en su novela. No te preocupes, no hay spoilers, pues es algo que supuestamente debería ya conocerse, pero la serie decidió callarlo.
Por cierto, sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Cada seguidor nuevo que tengo en esa plataforma incrementa mi ego, y entre más egocéntrico y orgulloso sea, creo que puedo sacar mejores videos. Es que en el fondo siento que yo soy como Scanner, el de One. Entre más se acerca al mediodía, más poderoso me vuelvo. Bueno, ahora sí. Sin más que decir, empecemos con número 1. El capítulo del anime empezó bien, sin embargo la escena de los primeros 40 segundos omitió todo un capítulo, o por lo menos 3 aspectos importantes de la novela. El primero, Emilia realmente estaba conmovida cuando Crush le ofreció su mano en señal de amistad. Ella suele tener serio complejo con su apariencia y con el trato de las personas. Por lo general, al ser medio elfa de cabello plateado, la gente la aborrece, y cuando se le estiró la mano ofreciéndole una amistad sincera, ella no podía creerlo. Empezó a preguntarle si no le importaba si fuera una medio elfo de cabello plateado que se parecía a la bruja de los celos. Pero Crush le respondió que el valor de una persona no se determina por su apariencia, sino que es justificado por su alma, por su pasado y por todo lo que él ha hecho y el camino que ha recorrido hasta ahora, no por prejuicios sociales que la gente tiene sobre las cosas. El corazón de Emilia estaba temblando de felicidad. No sabía cómo responder a esas palabras tan bellas que acababa de escuchar. Respondió con una sonrisa al borde de estallar con lágrimas. Dijo que la próxima vez que se vieran posiblemente serían enemigas por la candidatura de la corona. Aún así, jamás se irrespetarían, jamás tomarían odio por el otro, siempre serían amigos en el fondo de sus mentes y en el fondo de sus corazones. Otro aspecto olvidado es la presencia de Wilhelm en esa carroza. Él también estaba ahí cuando todos se despidieron y se alejaron de la mansión. Específicamente sostuvo una conversación con Subaru, donde le informó que la herida en su brazo, la que le había provocado la anterior espadachina, la anterior maestra de la espada, finalmente dejó de sangrar. Eso significaba que Teresa Van Astrea se había alejado del lugar. Personalmente estaba feliz de poder haber conocido a Subaru, y la próxima vez que se encontraran serían como aliados para enfrentarse nuevamente al culto de la bruja. Por cierto, cuando se iban a despedir les dieron un regalo bastante especial, tanto la carroza que vimos en todo el capítulo, ese con un interior lujoso, y Patrush, el dragón preferido de Subaru, o mejor dicho, la dragona, porque es femenina. Subaru le tiene bastante aprecio a su montura, pues no la llevaba conociendo más de 4 días, aunque para él habían sido más realmente de las veces que había muerto consecutivamente. 4 días. Y esta se había arriesgado en incontables ocasiones para salvarle la vida. Cualquier otro dragón que hubiera montado y Subaru hubiera muerto más veces de la que pudiera pensar. Pero gracias a ella, gracias a los esfuerzos increíbles de este dragón de tierra desconocido, él pudo superar grandes adversidades. Había desarrollado cierto vínculo de confianza con ella. Y, según Otto, quien tiene la habilidad de entender a los dragones o a todos los tipos de animales, sabía que la misma dragona también tenía bastante aprecio por Subaru. Aunque esto de por qué Subaru le agrada a Patrush sigue siendo un misterio, como el hecho de poder encontrar a Beatriz en cualquier parte de la mansión. Ahora sí, la tercera parte que se olvidó de la despedida entre Subaru y Crush también estaba Emilia. Félix se acercó para hablar delicadamente con Subaru sobre su situación y le advirtió en un tono bastante seco que si él olvidaba el pacto que habían hecho de no involucrar más a Crush, o por lo menos hacer que ella se lastime más de lo que ya estaba, no dudaría en matarlo. Subaru se asustó porque dijo: ¿acaso la persona que era tan buena conmigo me está amenazando de muerte? En respuesta dijo: no te estoy amenazando, Subaru, te estoy condenando a muerte. Si acaso Crush vuelve a ser lastimada de esta forma, haré que tu mana explote desde tu cuerpo, fría tus cerebros y básicamente mueras de la forma peor posible, de la misma manera en la que Betelgeuse murió cuando su cuerpo fue apoderado. Dicho esas cosas del primer acto, pasemos a número 2. El viaje desde la capital hasta los dominios de Meishes duraba de entre 2 a 3 días.
Fueron 3 días en los que Subaru compartió carroza con Emilia y discutieron bastantes cosas. El anime solo tomó las últimas de ellas, en donde él se sentaba naturalmente a su lado y empezaba a hablar sobre los sentimientos que tenía por Rem. Pero la verdadera conversación, aquella que fue descrita en los libros, abarcaba muchos más aspectos. En principio, ¿por qué Subaru estaba tan enfocado en ayudar a Emilia? Relató todo lo que había hecho para combatir al culto de la bruja. Cómo su corazón se sentía tan apretado y tan apaleado por estas agobiosas emociones que había cada vez que miraba a Rem. Emilia se percataba, el chico estaba poniendo una cara de felicidad, pero si miraba a través de sus ojos, enfocándose en su alma, miraba dolor y desolación. Ella quería preguntar más sobre Rem y por qué era una persona tan importante para él. El chico dejó claro en lo siguiente: Emilia, yo te amo a ti tanto como amo a Rem, pero ten esto muy en cuenta. Ella me ama 3 veces más de lo que yo la quiero a ella o la que yo te quiero a ti. Aún no tengo ni la menor idea de por qué esto pasa. ¿Cómo puede ser que una persona como yo reciba los sentimientos tan gratos de alguien así, de esa forma? Y obviamente, cuando alguien que ha pasado tanto tiempo solo como yo recibe afecto incondicional de esta manera, obviamente sentimientos van a despertar. La conversación pasó días tras días y él hablando de todos los hechos que habían vivido los 3 juntos, explicándole a Emilia exactamente quién era Rem. Además de todas sus historias, también habló sobre el hecho de sentirse despreciable por ver a Emilia tan feliz, sentir de que uno de sus deseos más profundos, de por fin verla siendo aceptada por alguien más, en este caso Crush, y no compartir su felicidad. Un momento importante y clave en la vida de Emilia estaba sucediendo, algo que la marcaría, pero el chico solamente podía sentir tristeza por Rem. Sabía de que no podía mantener esta actitud y seguramente ella lo reprendería por arruinar el estado de ánimo, pero aún así no podía evitar sentir esa soledad. Algo importante ocurría, pero él no era capaz de grabarlo en su mente. Número 3. Lo que te voy a contar ahora va a ser el contraste más largo y diferente que podría encontrar, pues el encuentro con Frederica, la anterior maid de la casa Rosward, no fue como en el anime. El manga, la novela lo retrata de una forma totalmente diferente, pues en un principio, primera relevancia, Subaru no tenía a Rem en sus brazos cuando entró a la mansión. Él fue el primero en ingresar, dejando a Emilia y a Otto atrás. Esto es importante. Cuando ingresó, inmediatamente fue noqueado por una bestia salvaje. Frederica lo había confundido con un ladrón y utilizando una fuerza increíble le dio un golpe en la cabeza que hizo que se noqueara y se desmayara. Varias horas después de este suceso, el chico retorna a su conciencia, vuelve a levantarse y se pregunta qué fue lo último que pasó. Lo último que recuerda fue ver a una bestia rubia con colmillos gigantescos aparecer en su campo de visión y después nada, oscuridad. ¿Acaso voy a morir de una forma tan absurda? Varias horas de transcurrido el hecho, Subaru despierta y encuentra a Emilia sentado al lado de él, viéndolo con preocupación. Pregunta qué fue lo que pasó antes que él se desmayara, informa lo último que recuerda y en la puerta ocurre un sonido. Alguien estaba tratando de pedir permiso para entrar y ahí estaba Frederica, quien empezó a sonreír juguetonamente a lo que había pasado. Dijo que lamentaba haber confundido a Subaru con un intruso, pero a medida que se desenvolvían sus palabras, mostró sus colmillos, y Subaru dio ese comentario tan impertinente que se mostró en el anime: ¡esos colmillos dan miedo!, con una exaltación bastante sorpresiva. Frederica se los tapa inmediatamente y trata de bromear al aspecto, diciendo de que lo hizo a propósito para asustar a Subaru, pero realmente a ella le dolió ese comentario. Aparentemente se demostró en frases posteriores que su apariencia era bastante aborrecida por las personas, generaba miedo entre los niños y era rechazada constantemente por eso. Aún así, trataba de mostrar la mejor actitud posible ante esas críticas, burlándose y riéndose, pero aún así le lastimaban, le dolía.
Posteriormente, Subaru reconoció que su comentario había estado mal, que la había lastimado y que, aunque podía justificarse diciendo de que estaba medio dormido, decidió reconocer su error y ofrecer la disculpa más sincera ante esa chica semibestia por ese comentario tan impertinente. Sabía que le había hecho daño y quería compensarlo de alguna forma. Estaba dispuesto a recibir cualquier castigo que ella le dijera, aunque preferiblemente no quisiera algo que tenga que ver con el dolor. Era bastante niña y blandengue por ese aspecto. Luego de esa conversación inicial, procedemos al momento donde Subaru baja hacia la carroza donde estaba parqueado Patrash y Rem. Tenía que sacarla de ese lugar y ponerla en su habitación. En un principio Otto ofreció su ayuda para llevarla, pero Subaru con ojos asesinos le dice que ni se le ocurra tocar a Rem. Él se asusta y no entendía muy bien la razón, pero el más sorprendido de todos era Subaru, pues aunque el comentario no lo había pensado instintivamente, esa voz tan egoísta y tan agresiva salió sin que él pudiera controlarla. Evidentemente estaba muy preocupado por la chica y no dejaría que nadie se la tocara en su momento de debilidad. Cuando bajó a tratar de recogerla para subirla a sus habitaciones, se dio cuenta que el cuerpo de Rem era increíblemente liviano. Bueno, se dio cuenta no debería ser la palabra empleada en esta situación. Él ya sabía que Rem tenía un cuerpo muy liviano. Anteriormente la había recargado, la había recogido y llevado hacia los dominios de Meishes. Pero en esas oportunidades él pensaba que su cuerpo era tan ligero que le sorprendía que aún así ella se levantara para protegerlo, con ese cuerpo tan frágil y débil. Tomándola en brazos y llevándola como princesa, sostiene una conversación con Frederica. Empieza a hablar sobre cuánto tiempo llevaba aquí, trabajando como sirvienta en esta casa. ¿Por qué volvió? Las razones eran las mismas que en el anime. Rem le envió una carta donde especificaba que necesitaban ayuda para poder mantener este barco a flote. Seguía dando más razones que el motivo de su ausencia fueron personales. Hace solo 3 meses que había abandonado el lugar. Y ahí nos percatamos de uno de los datos más interesantes de la serie. Subaru solo lleva en este mundo 3 meses. Pero desde su punto de vista, él ya tenía más de 6 meses viviendo en este lugar. De tantas veces que había muerto y volvido al pasado, la concepción del tiempo que él tenía era diferente a la de los demás. Y curiosamente, el chico nunca supo que Beatriz en realidad era un gran espíritu que había vivido durante más de 1000 años. Él siempre creyó que Beatriz era una niña de no más de 12 años que tenía complejos de grandeza. Pero en la conversación que sostuvo con Frederica, preguntándole cuánto tiempo llevaba viviendo en la mansión, a que su respuesta fue 10 años, no podía creerle el comentario que vino después. La mansión de Meishes tiene un contrato con el Gran Espíritu, el mismo título que tiene Pac, para que éste cuide la biblioteca. La niña Loli Driver, como tú la llamas, realmente es una de las entidades más importantes que existe en este mundo y tú la estás tratando como un simple enano. Número 4, y este dato es aún más importante que el anterior, el motivo por el que Subaru se dirigió hacia la biblioteca prohibida para hablar con Beatriz. Según el anime, fue Frederica quien le había sugerido ir a buscarla para hablar con ella, pero en la novela, la reacción de Subaru fue más violenta de lo que pudimos ver. La conversación estaba tranquila, hablando junto a Emilia sobre las actualizaciones y lo que tendrían que hacer, cómo preguntarle a Roswari en dónde se encontraba el santuario. Pero de repente, él se quedó pensando y se dio cuenta que algo no encajaba. Después, con una ferviente devoción, empezó a golpear su cabeza contra la pared hasta que ésta sangró, pensando de lo idiota que había sido al no darse cuenta de algo tan importante. Caminó hacia donde estaba Emilia y le pidió un favor. Por favor, Emilia, ¿serías tan amable de insultarme de la forma más terrible que puedas? Necesito hacerlo, he sido tan estúpido que si alguien no me reclama por lo que he hecho, jamás me lo voy a perdonar. Aún renuente, ella se liberó, expresó todas las emociones que tenía guardadas frente a Subaru y le dio una concretura consecutiva de insultos que también podrían ser interpretados como elogios. Si me permites, te los voy a leer tal cual como están escritos. Es que me parecieron tan tiernos y al mismo tiempo tan reveladores sobre los verdaderos sentimientos que tiene Emilia por Subaru. A ver, empieza así. Subaru, eres un idiota. Tú, pervertido, hiperactivo, obstinado, egoísta, granuja, que no sabe cuándo rendirse y te das aires de grandeza, imbécil.
Nadie te lo pidió, pero aún así te preocupas demasiado por los demás sin siquiera conocer tus propios límites. Eres un blandengue que apoya a una semielfa. Cuando soy reprendida y me siento deprimida, te pones en mi lugar y te comportas precipitadamente. Debido a eso eres maltratado y haces cosas peligrosas. Subaru no podía creer lo que estaba escuchando. Escuchas, pero no respondes apropiadamente. Eres un cobarde que coquetea con una y después escapa a la primera. Un idiota que corre a salvar a alguien en peligro, incluso después de haber peleado con esa persona. Cuando las cosas no salen como esperas, dices lo correcto en vez de salir como quieres. Es tan injusto. Entonces, cuando todo ha terminado y los demás van por ahí resolviendo los cabos sueltos, tú te vas a dormir y desapareces del lugar, tu soquete. Esas fueron las palabras que Emilia le lanzó directamente a Subaru. Algunas sí iban reprendidas con un tanto de rencor y otras sí iban con un gran aprecio y cariño por las acciones que había hecho Subaru. Sí, fue increíble leerlas. Pero eso no es el centro de la curiosidad, es solamente un complemento. Estaba diciendo que Subaru se había golpeado la cabeza duramente contra la pared para amonestarse a sí mismo por lo ignorante que fue. Seguramente no te habrás dado cuenta porque el anime no lo mostró, pero realmente Subaru se dio cuenta que había una persona que no había olvidado a Ren, y esta es Beatriz. Ella parece ser que en el arco anterior, en la vida que no se contó en el anime, en esa muerte donde él entró por primera vez a la biblioteca prohibida, ella habló con Subaru y mencionó a Rem en esa conversación, pero cronológicamente, desde el momento en donde él hablaba con Beatriz y en el momento en el que Gula atacó a Rem, ella ya había sido devorada. En pocas palabras, Beatriz conservaba sus recuerdos en un momento temporal donde nadie más lo hacía. Dándose cuenta de este hecho, se levanta y se dirige hacia la biblioteca prohibida para confrontar a Beatriz y obtener respuestas. Número 5. En la conversación que sostuvo Subaru con Beatriz se dejaron abiertas muchas incógnitas, pero si tú lees la novela ligera podrás responderlas todas sin ningún inconveniente. La primera, cuando Subaru le dijo que debería disculparse con todos los miembros de la mansión, hacía referencia al capítulo que te acabé de comentar al principio del video, la parte donde buscó desesperadamente a Beatriz por todo el lugar. Antes, en su última vida que tuvo, enfrentar a Betelgeuse y ganó, tanto Emilia como Ram buscaron por todas partes a Beatriz para poder evacuarla. Se preocuparon bastante y Subaru estaba haciendo apopeya o elogía a ese momento. Otro aspecto de vital importancia es cuando Beatriz le dice que hace mucho tiempo no había llorado, pero desde el punto de vista de Subaru, ella había llorado desde hace al menos 5 días, cuando mostró el grimorio de Betelgeuse y ella lo abrazó con todas sus fuerzas rogando la palabra mamá, mamá, mamá. Por eso le pareció bastante curiosa esa afirmación. Tercero, cuando Subaru le mostró el evangelio de la bruja, sabía de que Betty lo quería con todas sus ansias. Entonces, lo que pasó realmente fue que él se lo entregó en las manos y ella, tomándolo con fuerza, se aferró a él con gran amor. Después empezó a hablar sobre los acontecimientos que habían ocurrido y que Betelgeuse había muerto. Esto hizo que el corazón de Betty se estremeciera, pero solo expresó un leve "ya veo". Después de eso le preguntó qué pasó con el gen o el factor de la bruja. Subaru no tenía idea de lo que era. Evidentemente Beatriz se dio cuenta de que él no estaba mintiendo y le devuelve el grimorio. En su vida anterior ella se lo robó de su ropa para conservarlo, pero ahora que Juice había muerto, que Romane Conti ya no existía en este mundo, decidió devolverle el libro, pues el gen ya no estaba en el cuerpo de Pereza. Aparentemente, esto es una deducción mía, no he leído posterior lo que pasa, pero ella dijo una frase importante que fue omitida en el anime. Si tú no sabes qué pasó con el gen, entonces este libro no me sirve. Este suele tener ego, suele tener decisión. El gen eventualmente elegirá a dónde estar o en dónde pertenecer. Puede darnos una idea, aparentemente el poder de Pereza puede ser transportado a otra persona, pero no estoy seguro de eso, pues no entiendo muy bien qué pasará después. Beatriz dijo: si llega a ser el caso en el que el gen de la bruja te escoja a ti, ese libro te servirá o te será de gran ayuda, pues te protegerá y te ayudará a entender más de lo que desconoces. Y finalmente, el último aspecto que diferencia a esa escena fue cuando Beatriz sacó a Subaru después de llorar y gritar que no era una herramienta. Según el anime, Subaru salió despedido sin dar una sola protesta, pero en la novela él se resistía fervientemente a salir disparado, y antes de
salir por la puerta, igual que en su vida pasada, se agarró del picaporte para mirar a Beatriz y le gritó de una forma tan desesperada: cuéntame, Beatriz, si tan molesta estás, ¿por qué tienes cara de que fueras a llorar? La última palabra que recibió de ella fue un cállate antes de salir volando por la puerta. Número 6. Hay todo un capítulo olvidado por el anime de la novela ligera que se llama La facción de Emilia. Quizás lo hicieron porque no presentaba relevancia o apoyo a la historia. Subaru sabía muy bien que Emilia no tenía a nadie en quien confiar. Beatriz, Puck, Roswaal, incluso las mates de Roswaal eran demasiado fieles a él y jamás le comentaban todo a ella. Por ende, Emilia no tenía a nadie de confianza en quien pudiera depositar todo. Por eso Subaru quería ser esa persona, quería ser ese caballero que la apoyara. Sin embargo, era muy débil para hacerlo. Y, en pocas palabras, se dio cuenta de que la facción de Emilia en realidad no existía, pues era Roswaal la única persona en quien podía depender. Por eso se propuso, aquí mismo, empezar a forjar una nueva facción de ella, que solo respondiera ante esta. Y así, el primer miembro sería él, el único que respondería ante ella. El segundo sería Otto, por eso empezó a reclutar talentos. En estos 2 días en donde esperaron a que Frederica estuviera lista para partir al bosque, él le obligó a entrar a la oficina del marqués de Roswaal y revisar todos los documentos pertinentes al dominio para que pudiera administrarlos. Él ingenuamente aceptó a esa petición y se dio cuenta que fue atrapado, pues empezó a conocer información que nadie debería tener: ubicación de las metas, cuánta disposición de riqueza tenía el territorio, documentos clasificados que, si se iba sin más, seguramente Roswaal lo mataría. Por eso estaba atándolo de pies y manos para que de aquí en adelante él se quedara perteneciendo a este dominio y fuera miembro del dominio o de la facción de Emilia. La tercera integrante sería Petra, la nueva sirvienta que estaba trabajando en esta mansión. Reunidas esas 3 personas, iniciaría por primera vez la verdadera facción que apoyaba única y exclusivamente a aquella medio elfo de cabello plateado, Emilia. Número 7, y dejemos esta como la última, porque miren, ya casi llevo media hora hablando sobre la comparación entre las 2 fuentes. La conversación que tuvo Emilia con Subaru mientras se dirigían al bosque del santuario fue más extensa de lo que podrías imaginar. Realmente hubo un diálogo muy importante en donde Subaru se disculpaba con Emilia por todos los acontecimientos que habían pasado anteriormente. En principio, lo primero que se habló fue sobre la importancia de los contratos para una persona que utilizaba las habilidades espirituales o los espíritus, utilizaba artes espirituales. Bueno, tú me entiendes, ¿no? En un principio existen 3 categorías: contrato, que es un acuerdo entre 2 personas; juramento, que es una promesa que le da un individuo a otro; y pacto, que es una especie de acuerdo que trasciende el tiempo, el espacio. Es el pacto que tiene el dragón con el reino. Frederica tiene un juramento con Roswaal en el que le prohíbe hablar sobre cualquier aspecto relacionado con el santuario o con su dominio. Emilia y Puck tienen un contrato y el dragón con el reino tienen un pacto de protegerse el uno con el otro. Luego de escuchar esa explicación, Subaru se sentó en el suelo y golpeó su cabeza contra el piso en forma de doguesa, pidiéndolo, o más bien rogándole, el perdón de Emilia por lo que había hecho en la capital. Emilia le prometió a Subaru, Subaru le prometió a Emilia que él no iría a la elección real ni tampoco se entrometería en esto, pero igual él rompió su promesa y fue para allá. Desde el punto de vista de ella fue algo despreciable, algo que no tenía perdón. Pero después, reflexionando un poco, se dio cuenta de que su perspectiva era bastante egoísta, pues las promesas significaban mucho para ella, pero puede que a Subaru no tanto. No tuvo en cuenta ese aspecto y por eso pelearon de esa manera. También Emilia, como segundo dato importante en esa conversación, Emilia se sentía bastante nerviosa por este viaje. Al principio, antes de partir, dijo a Subaru de que tenía que pedirle algo, como él estaba tan desparramidamente, que no importa lo que pasara, siempre estuviera a su lado. Emilia dijo que iba a ir al santuario. Entonces Subaru se empezó a sentar en el piso, de nuevo, sin falta de orgullo, rogándole que lo llevara con ella, pero esta después insinuó de que realmente quería que Subaru fuera con él para que se sintiera más segura. En fin, empezó a perder. Cuando llevas hablando por más de 30 minutos empiezas a como ya no tener sentido en las oraciones que empiezas a decir. Por eso vamos a decir lo último que falta.
Emilia en esa conversación le sacó a Rem en cara para tratar de darle celos y decir una y otra vez, escuchar de la boca del Subaru que ella la quería y la amaba. Creo que más o menos era así la historia, perdón, mi cerebro ya se apagó y ya me es difícil poder coengruesar ideas para poder darte un mejor video. Paremos ahí, hermano. Me faltan como otras 3 curiosidades que me sobran, pero pailas, no alcanzaré, ya estoy mamado y el video ya está siendo muy largo. Este fue el señor Mikael y para poder desestresarme un poco, sí, tú sabes qué es lo que viene ahora mismo. Estoy buscando en este momento una canción para poder cantarla. Adivíname el nombre y te saludo en el siguiente video. 奪わしき点でのすばれこの地上で弾き語れて光を消してく愛しい日々離れたしそに星だけ振り離その腕に何を手に入れるのだろう教えてよメリー泣いてるの奪われてそうとそれで答えられ必要と忘れて光を消えてゆく美しい日々9月の雨に打たれて目を落としたその腕に何を手に入れるのだろうBueno, ese fue el señor Mikael, sin más que decir, te deseo feliz noche y nos vemos, quién sabe cuándo, a lo mejor mañana. Adiós.